Las infecciones respiratorias virales son más frecuentes en la época invernal porque podríamos dividirla en dos grandes factores, ¿no? Uno que son los que se atribuyen a la persona en sí y otros los que se atribuyen a la comunidad. En la persona, lo que ocurre cuando hay frío es que las mucosas y unas pequeñas estructuras que hay en las vías respiratorias tienen menos movilidad. En algunos casos, cuando el frío es muy intenso, se llegan a paralizar y no permiten que esas estructuras saquen al exterior los virus o algunos otros materiales, y entonces se quedan adentro del organismo, y eso es lo que hace que se haya una mayor propensión a desarrollar estas infecciones. Y por el otro lado, cuando hay frío, pues las personas tienden a juntarse más, ¿sí? Y eso propicia que haya la transmisión del virus de una persona a otra, ¿sí? Esas serían en términos generales las principales causas. En cuanto a las situaciones emocionales, el estrés, la fatiga, hay periodos en los que tratamos de exigirle mucho al cuerpo, ¿no? Y entonces está bien documentado que toda esta fatiga, todo este estrés, sí condiciona disminución de la función del sistema inmune. Y eso eventualmente puede ocasionar una propensión, una facilidad para adquirir una infección, en este caso respiratoria. Y no solo eso, sino que también puede propiciar que esta infección, que usualmente tiene que durar en promedio una semana, se extienda por más tiempo o quizá deje secuelas. Hay personas que tienen una infección respiratoria viral, esta se cura completamente, pero persisten con algunos síntomas. Quizá el más frecuente de este tipo es la tos, y permanecen con tos durante semanas o incluso meses, ¿sí? Lo que ya amerita un tratamiento diferente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto que estén con nosotros en este programa que, como acabamos de ver, vamos a aclarar muchos puntos. Comentaba yo ahorita fuera del aire que llega la época de frío y es la época que la mamá te dice tápate, ponte el suéter, etcétera. ¿Por qué? Ya vimos, ¿te infectas más? El frío causa que te infectes, ya nos adelantaron y vamos a platicar de todo esto. Enfermedades virales durante la época de frío. Otro punto importante que creo que se debe tocar el día de hoy para que a ustedes les quede claro es el uso y abuso de antibióticos durante esta temporada. Y hacia el final del programa el día de hoy también les vamos a poner vamos a llegar a saber qué está ocurriendo con aquel tema que hizo mucho ruido hace no tanto, que fue la viruela del mono. ¿En dónde estamos parados con eso? Pero vamos a meternos primero con las enfermedades virales de moda o de temporada, más bien, porque estamos en temporada de frío. Quiero agradecer a Citlali, que está conmigo todos los lunes. ¿Cómo estás, Citlali? Mi querido Pepe, pues estoy muy contenta contigo y en esta misión que tiene Diálogos en Confianza de hacer prevención y acompañar a la población en general, pues en esta temporada invernal. Por supuesto, atendiendo a las poblaciones más vulnerables y haciendo conciencia de lo que significa una infección de tipo viral, desde un sencillo resfriado a condiciones importantes de salud que pueden incluso cobrar la vida de las personas. Bueno, pues yo tengo el privilegio de ser la voz, ya lo sabe usted, de traer la suya a este foro con nuestros especialistas. Aproveche que son los mejores que tiene nuestro país y están esta mañana muy dispuestos a platicar con ustedes a través de toda nuestra red de difusión. Le quiero recordar que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en X, subiendo información a Instagram, y tenemos el centro de contacto con la audiencia por si usted quiere marcar y expresarnos pues absolutamente todas sus dudas e inconformidades. Mi querido Pepe, pues... Y recuerde que tenemos nuestra aplicación de 11 más. Si no te da tiempo de ver el programa ahorita, lo puedes ver más tarde en 11 más y compártelo. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas. Están con nosotros el día de hoy Jimena Raya y está también Magdalena Alejo. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Joaquín Moreno Moreno. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. El doctor es infectólogo adscrito al Servicio de Infectología del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Doctor Iván Inclán Reyes, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, es un placer y esperemos que sea productivo para todos. Infectólogo adscrito también al Servicio de Infectología del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. El doctor Baruch Díaz Ramírez, bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Experto en salud global y epidemiología, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, CAPB de la UNAM. Y le damos también la bienvenida al doctor Gabriel Aguilar Piñón. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Neumólogo, miembro de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctores, ya escuchamos la primera cápsula, agradecemos al doctor Mateo lo que nos comentó, pero quiero hacer hincapié en esto. Y un dilema.
si durante el frío, como vamos a ver ahora, es más factible que nos enfermemos por lo que platicó, que el frío, cómo nos afecta en el organismo, nos hace más susceptible a estas infecciones virales, ¿qué pasa con la gente que vive, por ejemplo, en el Polo Norte? ¿Están infectados todo el tiempo o qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién quiera platicar? Yo creo que primero hay que aterrizar primero el mensaje, ¿no? O sea, es decir, en la época de invierno se asocian múltiples factores, ¿no? El primero comentar que es, obviamente, transición de clima, mayor gente, más hacinamientos, si lo queremos ver así. Inmunológicamente hablando, lo comentaba la cápsula, hay detrimento en las barreras físicas naturales que todos tenemos, que hacen que las partículas pequeñas, en este caso la parte viral, puedan penetrar esta parte respiratoria, ¿no? y el enfoque a poder desarrollar esta parte de la infección respiratoria, ¿no? Ok, ¿qué? Es decir, la parte de que no es que haya más infectados, ¿no? La parte climática sí es un factor de riesgo, sin embargo, no es que todo el tiempo estén infectados, solamente es un factor de barrera natural que se ve afectada, ¿no? Ok. ¿Qué pasa en cuanto al impacto económico y impacto en los hospitales durante esta época? Bueno, la realidad es que el incremento en el número de casos de infecciones de vías respiratorias de cualquier origen, pues generalmente causa un mayor número de atenciones. El mayor número de casos también puede causar mayor número de hospitalizaciones en poblaciones especiales, particularmente en adultos mayores. Entonces, más consultas en general, más hospitalizaciones, mayor necesidad de camas en terapia intensiva para los casos severos, y eso también impacta en mayor número de días de incapacidad, menor días de días de vida saludable, menores días de laborales, y entonces también tiene un impacto económico, no solo para las industrias o las empresas que no tienen suficientes trabajadores, sino también para el trabajador de la salud, que tiene una mayor demanda asistencial y que también está en riesgo de enfermarse. Entonces también el personal de salud pues también tienen un mayor número de trabajadores enfermos, entonces todo va de la mano. ¿Qué sabe la gente en general de prevención? ¿Qué estamos haciendo para que la gente sepa cómo cuidarse durante esta temporada? Yo creo que esto es un tema muy importante, la conciencia de la cultura de la medicina preventiva, porque en nuestro país y en otros países estamos muy abocados en los sistemas de salud a la medicina tipo curativa. Y es muy importante que a partir de estos momentos, de estas décadas, últimas décadas, se haya fijado la atención en cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip a prevenir, a poner más énfasis en la prevención. ¿Por qué? Porque sobre todo las enfermedades respiratorias son enfermedades que pueden conllevar mayores complicaciones en otro tipo de enfermedades preexistentes o condiciones médicas preexistentes. Digámoslo así, personas con diabetes pueden llegar a complicarse en sus niveles de glicemia cuando uno adquiere influenza, ¿no? Puede ser una complicación adicional. También, por ejemplo, está demostrado que las personas con influenza, que es una enfermedad respiratoria en esta temporada muy, muy importante, pueden llegar a ser hasta 3 a 5 veces más propensos a complicaciones de enfermedades de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente es per se el hecho de enfermar y desarrollar neumonía o complicaciones que nos lleven a la hospitalización o a la muerte, sino también el hecho de prevenir a través de la vacunación o a través de ciertas estrategias para mitigar los riesgos. Está en solamente prevenir la enfermedad respiratoria, sino también prevenir que se nos compliquen las enfermedades que estamos padeciendo. Más o menos para que nos demos una idea, a nivel mundial, en el año se notifican de 3 a 5 millones de casos de influenza y hasta 650,000 muertes. Pero sabemos que es algo que que hay un subregistro, porque pues aquí en México se ocupa el sistema Centinela, solamente se notifican ciertos casos, pero eso se debe de multiplicar, ¿no? Por un factor. Ya lo veíamos en el caso de COVID, que un caso representa 8 o 10 casos. Entonces, sí es importante que la población, cuando nosotros estemos hablando de cifras, tome en cuenta que es una pequeña parte de la gran fotografía que está sucediendo a nivel nacional con respecto a este tema. Y entonces al momento de estar platicando de cifras, conforme va avanzando la temporada hasta llegar al pico máximo, que es enero y febrero, de casos de influenza, por 100,000 habitantes, pues tengamos una idea clara de que tenemos que prevenir. Ahorita les vamos a ir dividiendo, sobre todo vamos a hablar de COVID e influenza, que qué es lo que está pasando, pero va una pregunta muy sencilla. Me dio gripa,
donde abarcamos muchas cosas, por así decirlo. Sabemos que gente con diabetes, gente con EPOC, con asma, deben de cuidarse más porque tienen mayor potencial a complicarse. ¿Qué posibilidad hay que una enfermedad viral, y probablemente me esté adelantando, sé que vamos a hablar de COVID y de influenza, que inclusive un virus sincicial respiratorio, que es otro muy común que da gripa, nos podamos complicar de la vía respiratoria alta, es decir, la nariz, los senos paranasales y la garganta, irse hacia los pulmones y complicar hasta la vida de un paciente? Pues en general yo creo que estamos en una época crucial, ¿no? Comentabas hace rato que la parte yo creo que sí cambió la parte de COVID antes y un después. O sea, la gente está más sensible a las situaciones que pasan, yo eso sí lo creo. O sea, como que antes de la pandemia era un resfriado, después de la pandemia todo el mundo piensa en COVID, aunque no sea COVID, evidentemente piensas en una infección que te está pegando. Y evidentemente el frío pues sí cambia. Hace rato comentabas, ¿qué tiene el polo que tiene México? El México tiene una cantidad de partículas volátiles muy altas. El frío te apega, claro, tu respuesta es diferente. El aire es seco. Claro, el aire es seco, el viento es más alto. La parte viral se aumenta mucho en la parte de otoño. Ahorita tenemos un montón de virus que están volando y la verdad sí te complica. Creo que la gente en general tiene un poco más de sensibilidad, pero evidentemente sí es un tiempo difícil que vivimos. Y yo especialmente diría que este año fue muy marcado en tiempos de clima. O sea, mucho calor, mucha lluvia, actualmente una partícula volátil muy alta y evidentemente que te complica en la respuesta de tu cuerpo. Okay. Y comentabas hace rato la parte si no te cuidas, no te ayuda. Te puedes complicar. Claro. Vamos a ir desglosando poco a poco el programa. ¿En qué vamos con el COVID-19? Aquí tenemos una cápsula y los especialistas nos van a decir qué es lo que está pasando realmente con COVID. Poco a poco, al rato hablamos de influenza, no se apuren, y de otro tipo de infecciones. Vamos a ver. Bueno, el COVID-19, que es un virus que pues afecta principalmente la vía respiratoria, pero tiene algunas otras afecciones. Es un virus que se transmite por vía respiratoria y que este virus puede transmitirse más fácilmente o tiene condiciones en el cual durante la época de frío puede aumentar la transmisión del virus, aunado también a que cuando hay frío pues no se ventilan adecuadamente los espacios y puede aumentar la transmisión del virus. Hoy por hoy la variante que circula actualmente en México pues es Omicron, pero va cambiando genéticamente el virus. En este momento el virus COVID-19 se encuentra estable, ¿no? O sea, sí se reportan casos, son algunos casos que se están reportando, se ha mantenido estable, pero se espera, como ya comentamos, por temporada, que empiece a repuntar en los próximos meses el contagio y las pruebas que son positivas en la población. Entonces podemos decir, doctores, que sigue circulando COVID-19, ya no es el susto que fue hace unos años, pero sigue teniendo posibilidad de poner a alguien en serio peligro. Sí, yo creo que sí es. No es tan frecuente como lo vivimos en la pandemia, pero evidentemente que está ahí latente. Ok. Otra cosa con COVID. Sabemos que el COVID no solo te afecta vía respiratoria, te puede complicar otra cosa. ¿Ustedes sugerirían que toda persona que trae una infección respiratoria en estos momentos y en los próximos meses, que vamos hacia frío peor, se haga una prueba de COVID? Yo creo que es bien importante porque, digo, que estamos varios que vemos pacientes, es difícil discernir entre cuál es la probable etiología. Si bien ¿Qué quiere decir etiología? La causa de la enfermedad respiratoria. Hay algo que podemos valorar con los periodos de incubación, que es qué tiempo te puedes tener los síntomas de una enfermedad. Esto sí es diferente en cada virus. Sin embargo, un síntoma aislado es difícil poder discernir qué puede ser esa variante, ¿no? O sea, COVID o influenza. O virus respiratorio, para influenza y todos los que se han platicado, ¿no? Sin embargo, obviamente hay que entender que COVID llegó para quedarse como una enfermedad prevalente. Tan es así que cambia el concepto para una endemia, como una posibilidad diagnóstica que va a estar siempre con nosotros. Y obviamente por época estacional, la influenza se va moviendo más a octubre-marzo. Sistema respiratorio, que es otro diagnóstico diferencial importante, entra más en la etapa de esta parte que hablábamos, de la parte de invierno-otoño. Entonces, no es que todos la tengan que hacer, pero es parte del pensamiento, del diagnóstico diferencial, siempre considerar COVID, sobre todo porque actualmente ya los lugares de congregación
ya prácticamente el uso de los cubrebocas y demás prácticamente ya es nulo. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? ¿Conviene volver a utilizar cubrebocas? Sobre todo conviene cuando tienes lugares cerrados, estrechos, donde tienes mucha en los aeropuertos, convivencia. estaciones de camiones, etcétera. Claro, el metro de la ciudad, transporte público, hospitales, donde hay congestión de gente, ¿no? Yo creo que vale la pena que tengamos ese aprendizaje, lo que dejó la pandemia. El doc decía, si hay un antes y un después, por supuesto que hay un antes y un después, ¿no? Entonces, ese es un tip importante para la población general. Estemos utilizando cubrebocas en lugares donde haya muchas personas, eso te puede ayudar, no solo para COVID, sino para los demás virus también. ¿Qué es Covinet? Covinet es una red que creó la Organización Mundial de la Salud, donde diferentes especialistas de diferentes partes del mundo participan registrando casos de COVID sobre pues, las variantes que tiene cada país, los comportamientos. Creo que se nos acabó el abecedario de cada variante que sacamos, alfa, delta, beta, omicron. Entonces ya les dejamos de poner nombre y ya se les pone un código. Entonces cada país reporta sus casos y entonces la OMS más o menos predice cuál es el comportamiento. México tiene participantes ahí, mandamos nuestras cepas de qué COVID está. Son tipos. El tipo de virus que tenemos ahorita. Y entonces más o menos sabemos el comportamiento y eso también nos da información para crear políticas públicas de salió una variante que es más agresiva y entonces sale la alerta. O salió una variante que es más transmisible o también pues la información para crear vacunas. Las variantes en todo el mundo son estas, vamos a favorecer la investigación de vacunas contra estas variantes. Vamos a ese punto álgido en algunas personas. Me toca dar una conferencia ahora en unas semanas sobre el impacto de las redes sociales en salud, y hubo un estudio que se hizo con inteligencia artificial en donde se hizo un estudio para saber cuántas muertes se pudieron haber ahorrado en Estados Unidos durante el 2019, bueno, de cuando salieron las vacunas durante un año después, y parece que si no hubiera sido por el movimiento antivacunas, más de un 50% de muertes se hubieran podido ahorrar en Estados Unidos. ¿Qué hay y qué le decimos a la gente de la vacuna de COVID que hay actualmente? Se tienen que volver a vacunar, hay gente que lleva 4 vacunas ya. ¿Cuál es la recomendación de parte de los expertos hacia el público general? Justamente es muy importante lo que decía el doctor, que esta red de investigación que se alimenta a través de las muestras que se toman a los pacientes, Covinet, y que se va monitoreando las diferentes cepas, ayudan y orientan a las autoridades sanitarias para emitir qué tipo de vacunas se tienen que actualizar y cuándo. Y justamente estamos en un momento muy importante porque México acaba de autorizar y se acaban de liberar la distribución de la nueva vacuna contra COVID actualizada para esta temporada 2024-2025 con la variante KP.1, que es una variante que procede de la JN.1, que comenzó a circular en este año, a principios de año. Entonces, ya se actualizó, ya ahora Omicron pasó a la historia prácticamente desde enero del 2024. Ahora, las personas tienen que identificar su riesgo y esto es muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo le decimos a la gente que nos está viendo, que no son médicos, cómo identifican su riesgo? ¿Cómo identificamos nuestros riesgos? Si pertenecemos a los grupos extremos de la vida, que son todas las personas mayores de 65 años, incluso las personas a partir de los 50 años ya tienen un riesgo incrementado importante. Los niños menores de 5 años deben de extremar precauciones cuando estamos hablando de COVID-19 en específico, porque son los que concentran una mayor cantidad de hospitalizaciones y pueden llegar a tener una mayor letalidad del virus en este tipo de personas. Las personas con alguna comorbilidad, alguna condición médica preexistente como hipertensión, diabetes, incluso la misma obesidad es importante, un factor de riesgo muy importante en letalidad en el caso de COVID. Insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática, enfermedad respiratoria crónica como EPOC, asma, necesitan mantener actualizado su esquema de vacunación. Entonces, la recomendación para el público general es vacúnense si tienen cualquiera de estos factores de riesgo. Con la más actualizada. Con la más actualizada que ya hay en nuestro país. Ya está circulando, llegó a partir del viernes, ya tenemos, por lo menos en los consultorios médicos, ya contamos con las dosis de vacuna contra Pfizer, contra COVID KP.1, que es la actualizada para la temporada 2024-25. Otra pregunta, ¿es gratis para todo público? Va a ser gratis, ya se va a distribuir también en el sector salud, pero parece ser
que la política va a ser dirigida a los grupos de alto riesgo. Ok, entonces de preferencia, claro. ¿Qué Exactamente, como lo tenemos que hacer también en los consultorios médicos del sector público y privado, ¿no? Tenemos que identificar los grupos de alto riesgo y en ellos promover la vacunación, sobre todo con este refuerzo actualizado. Ese es otro punto importante para que se lleven hoy a casa. Ya está la vacuna nueva, la vacuna actualizada, ya hay en todo el país para que la gente se pueda vacunar, sobre todo si tienes estos factores de riesgo. Si eres alguien que no tiene ninguno de estos factores de riesgo. Es importante y complemento lo que el doctor comenta. El doctor menciona los grupos vulnerables extrapolados a los dos grupos, a los extremos de la edad y los que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, recordar que la vacuna es para todos. O sea, todos tenemos que tener actualizado el sistema de vacunación, que es algo que en México tenemos poco desarrollado. En la parte de la clínica, en la consulta pública y privada, preguntando la historia clínica de vacunas actualizadas, la realidad es que pocos tenemos el esquema actualizado y eso también interviene con el grupo médico, ¿no? Esta emergió por la necesidad epidemiológicamente hablando, la gravedad, ¿no? Sin embargo, es reproducible para prácticamente todas, ¿no? Herpes zóster, influenza, hepatitis B, entonces ese debe ser un aprendizaje de lo que nos dejó una enfermedad de alta transmisibilidad y enfocado, por supuesto, en los grupos vulnerables, pero el mensaje es todo, o sea, obligados los grupos vulnerables, pero todos tenemos que tener actualizado el sistema de vacunación. Y mi pregunta entonces es, ¿cualquier persona que no esté en grupos vulnerables puede ir y vacunarse gratis ahorita? Sí, ¿Está claro. disponible la vacuna para ellos? La vacuna Gratis, no. O sea, ok. ahorita se está... Ahorita, en estos momentos, se está distribuyendo en el sector privado. En los consultorios privados y en algunas farmacias. En las siguientes semanas se espera que se anuncie también la campaña en el sector público dirigido a los grupos de alto riesgo, con obviamente un stock limitado para los grupos de riesgo. Tenemos a la audiencia preguntando en este momento sobre Abdalá. La vacuna es la duda específica de Abel García y otras personas que dicen, me la acaban de poner la semana pasada. Están escuchando que usted dice que acaba de llegar el viernes. Entonces, ¿qué hace esta gente que ya se la puso la semana pasada y dice, híjole, yo quería la del doctor, me la puedo poner, ya se me pasó la oportunidad? Sí, no las podemos poner, pero hay que dejar pasar cierto tiempo. Normalmente se recomienda de 3 a 4 semanas para poder aplicarse otra vacuna, digamos la vacuna actualizada de COVID. Si ya se aplicó 3 a 4 semanas. Sobre todo porque Abdalá fue como para hacer 3 o 4 virus, ¿no? Abdalá lo que tiene es que está aprobada y está elaborada para funcionar como esquema primario de vacunación. O sea, si no nos hemos vacunado, podemos iniciar el esquema con esa vacuna o podíamos iniciar el esquema con esa vacuna. Es una vacuna que no ha sido actualizada con la cepa circulante, la que está en estos momentos, entonces su capacidad para proteger contra las nuevas variantes es muy limitada. Entonces, la recomendación es mantener siempre, como decía el doctor, con el esquema más actualizado posible, dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Para que nos quede muy claro, ¿funciona? ¿Qué es la duda de la audiencia? Funciona como esquema primario de vacunación. ¿Qué quiere decir Si eso? queremos, o sea, si no nos hemos vacunado... Si nunca me han puesto nada, pasé la pandemia, no me pasó nada, sobreviví, es la primera vez que me la voy a poner. Podemos optar por esa. Tiene una limitación porque no ha sido actualizada. Pero bueno, si no tenemos otra posibilidad más que aplicarnos esa, bueno, se puede aplicar. La recomendación sobre todo para grupos de alto riesgo, que son mayores de 65 años, personas con alguna condición médica preexistente y menores de 5 años, es aplicarnos la más actualizada posible. ¿Más preguntas? Sí, tenemos muchísimas preguntas de la audiencia, sobre todo en torno a la vacunación. También quieren saber si la de influenza que se acaban de colocar, la que está en campaña y en medios de comunicación actual, es la que les sirve o también se esperan mejor otro ratito para que llegue la actualizada. Pues la vacuna que se está poniendo actualmente, normalmente la industria farmacéutica y los gobiernos de cada país analizan las cepas que estuvieron teniendo durante todo el año previo, y las actualizan con base en la información de otros países para sacar una vacuna actualizada para la temporada actual. Por eso cada año, y de hecho la mayoría de las cajas o los lotes de las vacunas dicen para la temporada del año 2023, 2024, etcétera. Entonces la de este año es la vacuna actualizada. Ya en el sector salud desde hace 3, 4 semanas la están aplicando de forma gratuita, empezando con personal de salud, personal que tenga o personas que tengan alguna enfermedad y tengan alto riesgo, y ya después de priorizar la vacuna ya se pone a población general más o menos a finales de este mes. Digo, algo para enfatizar lo que comentaban hace un ratito es,
¿Vale la pena que yo me vacune? Sí, porque si yo vivo con mi abuelito, con un niño, con alguna persona en casa, si yo me enfermo y yo no me vacuno, puedo transmitírselo. Entonces, por eso el mensaje de hay que priorizar a estas poblaciones, sí, pero lo recomendable es que todos nos vacunemos porque también con menos casos de enfermedad hay menos transmisión y menos riesgo de que yo pueda transmitírselo a uno de mis familiares. Otra de las dudas de la audiencia es, ¿a mí de qué me sirve saber cuál es el virus que tengo? Si al final me van a dar el mismo tratamiento. Pero yo creo que al final del día, digo, lo que hemos comentado todos, la parte de inmunización ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo yo diría mucho en la parte de la gente que nunca se vacunaba, que actualmente está vacunando. En niños siempre teníamos la historia de que se vacunaban y tienes un esquema como muy cordial. En adultos no era tanto, después de la pandemia creo que se modificó mucho. Y creo que entre más se coloque una inmunización diversa, te va a ayudar más, evidentemente. Solamente complementando, una cosa es prevención y otra cosa es tratamiento, ¿no? Lo que intentamos impactar es en prevención de enfermedad. Prevención es igual no enfermedad, no complicación. Y no complicación es menos costo incluso, ¿no? de la parte económica en hospitales, públicas y privadas. Entonces el enfoque es entender, una parte es la inmunización, la vacunación, y otra el tratamiento. No, el tratamiento son diferentes, ¿no? Particularmente en dos entidades que estamos platicando ahorita, que es COVID e influenza, son vertientes diferentes, misma o semejanza en la transmisibilidad, pero el tratamiento es diferente, ¿no? Sí. Uno acotado a un tipo de tratamiento y otro acotado a otro tipo de candidatos incluso de tratamiento médico. Que a lo mejor la gente piense que el tratamiento sintomático es semejante, eso sí, y es aplicable y reproducible para prácticamente todos los virus. Tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos. Que les quedó claro de COVID, hay que vacunarse con la actualizada. Vamos a regresar en unos momentos. Especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM explican que las enfermedades respiratorias aumentan en esta temporada. El aire frío debilita los mecanismos de defensa del sistema respiratorio. Estamos hablando de las infecciones virales respiratorias de temporada y empezamos por COVID. Vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta ahorita, el día de hoy, aquí sentados, para que a ustedes les funcione. Ya existen vacunas actualizadas para COVID, acaban de llegar al país y se van a aplicar. ¿Quién se debe vacunar? En teoría, todo el mundo, de preferencia y con más rapidez o con más hincapié, personas que tengan enfermedades concomitantes como diabetes, enfermedades autoinmunes, cáncer, los extremos de la vida, niños y adultos mayores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Pero lo ideal es que nos vacunemos todos y la vacuna ya hay en el país. Ahora vamos a platicar, siguiendo hablando de COVID, ya vimos que han ido evolucionando las cepas, pero existe, es a lo mejor menos fuerte que al inicio cuando llegó la pandemia, pero aún nos podemos complicar. Vamos a ver qué es lo que ocurre si te complicas por una infección de COVID. Aquí tienen la cápsula. Actualmente pues, se ha hablado mucho de tratamientos de esta enfermedad, ¿no? De COVID-19. Se creía mucho que algunos fármacos pudieran disminuir la replicación del virus, ¿no? Cuando empezamos, hace 4 años. Sin embargo, bueno, en los estudios pues sí se ha podido tener un antiviral para este virus. En México se tiene acceso a estos antivirales solo en el sector público. Muchos de los pacientes pues refieren a algo que se llama long COVID, ¿no? Que es COVID largo. Y esto está relacionado mucho a un mal tratamiento, ¿no? Parte de un mal tratamiento, a un mal manejo y pues este virus siempre pues no hay que confiarnos, ¿no? Porque puede dar varias, como ya dije, varias manifestaciones. Hay pacientes que no se tratan en absoluto nada y bueno, también tener en cuenta pacientes que tienen comorbilidades, o sea, hay enfermedades crónicas que pueden agravar la situación en algunos pacientes. Influenza pues también es un virus que se transmite principalmente por la vía respiratoria y que las manifestaciones también son muy parecidas, puede parecerse a COVID-19, ¿no? Un cuadro gripal. Algunas variantes, retomando la parte de COVID-19, algunas variantes de COVID pueden manifestarse más en la vía aérea inferior, o sea, pulmonar o gastrointestinal. En este caso, influenza generalmente se manifiesta respiratorio superior.
el tratamiento para influenza, existe pues, un antiviral, ¿no? para este virus y que sí es de venta libre en farmacias y que es como que la opción de tratamiento principalmente en los primeros días de síntomas. Es importante atender la manera más pronta, ¿no? este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque puede haber complicaciones si no se atienden adecuadamente. Una de las complicaciones es que esa infección o ese virus vaya bajando en el tracto respiratorio hasta la vía aérea inferior y cause una neumonía, ¿no? Y con eso pues más gravedad del cuadro del paciente. Además también, como ya comenté, si los pacientes tienen antecedente de enfermedades crónicas, es muy importante atender también sus enfermedades ya de base para evitar que se descontrolen de las otras enfermedades y eso puede complicar incluso el cuadro del paciente. Doctor, es mucha gente que dice, bueno, yo me vacuné y aún así me dio COVID. La gente piensa que la vacuna es para que no te dé la enfermedad y vemos que sí te puede dar, pero te da más leve. ¿Podrían ustedes, que son expertos, comentarle al público qué es esto? Porque eso alimenta el fuego de los antivacunas. Bueno, ¿qué les podemos decir a la gente? Algo que yo vi, evidentemente, cuando fue al inicio, fue un tema que lo que tenías era lo que te tocaba y lo que te tocaba. Es un hecho que la vacuna de cada variante que tuvimos sí cambió. O sea, cada variante que tuvimos de la inmunización que tuvimos personalmente, pues sí cambió, modificó mucho. Ajá. Pero el tener algo te ayudaba. O sea, la que tuvieras era buena. Hace rato comentábamos del Abdala. Evidentemente, la revacunación actualmente con un virus actualizado, pues te ayuda mucho, claro, para las siguientes infecciones. Y yo creo que en general, insistir en vacuna es bueno, adultos y mayores, poblaciones de riesgo que hemos comentado, es excelente. Vimos durante la pandemia que mucha gente se complicaba, no hablemos de las complicaciones extrarrespiratorias que hubo, pero neumonías por COVID. ¿Cómo estamos en eso? La neumonía por COVID, al final del día, era como el foco más fuerte, algo que comentaba la doctora en la cápsula, hablando, por ejemplo, especialmente del long COVID, algo que no sabíamos en México, es una revisión por parte de la academia, que hubo 200 patologías post-COVID. Y era un tema de que teníamos desconocimiento, esa es la verdad de las cosas. O sea, te daban neumonía, que era el foco principal, era como la clave, y pues prácticamente te pegaba ahí. La gran mayoría de veces era pulmonar, pero también tenías una variante muy agresiva, que se iba hacia otros lados. Entonces, yo creo que aquí también un mensaje muy importante para la población es, en el sentido de la prevención, la vacunación reduce significativamente el riesgo de complicaciones que nos llevan a una hospitalización, gastos catastróficos, incluso la muerte misma, pero también impacta muy positivamente en la calidad de vida de las personas a largo plazo por este long COVID o el síndrome post-COVID, como se llama, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, en niños hubo un gran impacto, niños no vacunados, se vio un gran impacto en la capacidad del aprendizaje y la cognición. Niños con COVID que no eran vacunados desarrollaban COVID, después desarrollaban long COVID y entonces impactaba negativamente en su calidad de vida a largo plazo porque tenían problemas en el aprendizaje. Por COVID. Por COVID. Entonces se vio que si ya con los niños vacunados no tenían o disminuía prácticamente entre un 70 al 80% el riesgo de desarrollar COVID prolongado, secuelas de COVID. Entonces, aquí el mensaje debe de ser muy claro. Las personas que no han vacunado a sus hijos y que ya están entrando en estas edades para ser vacunados, vacúnenlos porque impacta de manera positiva en la calidad de vida. Y la otra es en el sentido de lo que decía uno de la audiencia, una persona de la audiencia, que por qué será importante confirmar el diagnóstico a través de pruebas, ¿no? Sí es importante justo por esto, porque si nosotros confirmamos el COVID, entonces podemos pensar en algunas semanas en detectar o asociar algunos síntomas de long COVID, neurológicos, gastrointestinales, etc., a esa sospecha de que pudieran estar relacionados con el COVID agudo, ¿no? Okay. Y si no tenemos esa prueba, no podemos tener la capacidad nosotros como médicos de poder pensar que son secuelas de COVID y a lo mejor podemos estar equivocándonos en los diagnósticos a largo plazo.
Pero algo que te iba a comentar, Pepe, es que al principio, las primeras variantes, los primeros año y cachi, 2 años que tuvimos, que no llegó Omicron, los niños decían no se infectaban. ¿Por qué no se infectaban? Porque no tenían un receptor que les pegaba. Entonces, la gente se confió, especialmente sí lo vi mucho en los niños. ¿Qué pasó? Cuando llegó Omicron, no, porque el receptor lo tienen los niños. Entonces, evidentemente que toda la población se tuvo que haber vacunado. A principio era un tema complicado en la parte infante, que si no o si se vacunaban. Posteriormente ya se aclaró mucho que pues no les daba porque no tenían ese receptor. Pero Omicron sí les da. Entonces, la percepción de vacunarlos con Omicron a toda la población, claro. Perfecto, vamos a escuchar qué dice el público antes de que brinquemos a platicar de influenza. La gente pregunta acerca de cuando tienen alguna enfermedad como asma y EPOC, si ellos deberían de tener alguna vacunación extra o cuidados especiales en esta temporada para evitar justamente complicaciones por estas enfermedades de las que hablamos. Las personas que tienen algún problema estructural del pulmón, fibrosis quística, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, el asma, que es pues, aumento en la reactividad o se cierran los bronquios de una forma sencilla de explicarlo, son más susceptibles por las alteraciones anatómicas y estructurales y funcionales de su pulmón, son más susceptibles de que expulsen por sí mismos a las partículas y que su sistema inmune controle este tipo de infecciones. Entonces, al ser más susceptibles, es recomendable que estén vacunados para virus sincicial respiratorio, influenza, neumococo, COVID, que son las 4 más comunes que representan estas poblaciones. Y la mayoría de estas vacunas están disponibles, simplemente es que su médico decida en qué momento ponerse cada una. ¿Se pueden poner todas juntas? Sí, pero como dice Baruch, pues mejor esperar algunas semanas entre cada dosis para optimizar la respuesta inmunológica y tampoco que esté así todo dolorido el brazo. Si tengo diabetes, hipertensión, ¿soy una persona más vulnerable? ¿Y qué tiene que ver estas enfermedades con tener susceptibilidad de padecer estas infecciones de las que hablamos? Yo creo que lo hemos enfatizado prácticamente en este momento, que las enfermedades crónico-degenerativas, el sistema inmunitario de cómo reaccionas o cómo generas anticuerpos depende cómo está el sistema inmunitario. Es decir, te puedes aplicar una vacuna tú teniendo diabetes, la misma vacuna, sin embargo, tu sistema inmune no va a probablemente responder o generar la respuesta de anticuerpos correcta como alguien que no tenga diabetes, por ejemplo, ¿no? O pasa con el resto de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, obviamente, esta persona que tiene diabetes o cualquier otra comorbilidad, por supuesto que el sistema inmune probablemente la respuesta ante la vacuna no sea igual como la que no tenga alguna comorbilidad. Es ahí que encontramos con los polos opuestos de las edades o las enfermedades crónicas el enfoque, porque es probable que el sistema inmune no responda de forma tan satisfactoria al colocar cualquier plataforma de vacuna. Esa es la preocupación real que nos genera a los que vemos constantemente enfermedades respiratorias agudas, ¿no? Y perdón, enfatizando también, las personas con diabetes que tienen alguna infección suelen tener descompensación o descontrol de la diabetes. Entonces, persona con diabetes controlada le da COVID, influenza, una infección urinaria, cualquier tipo de infección, tiene mayor riesgo de que se descontrole la glucosa y que tenga que llegar al hospital por descompensación de la diabetes. Entonces también las vacunas ayudan a que la diabetes se mantenga controlada. Les preguntan qué hacer para mantener el sistema inmune, Acuérdense, aparte de la vacunación. Y yo siempre he creído que, y lo vi mucho en la pandemia, tu básica de nutrición es básica, actividad deportiva, ejercicio. Entiendo la edad que tengas y lo que puedas hacer a veces, pero moverte es ganancia, Es una es la ganancia. verdad. Buscar una buena alimentación balanceada en las personas, yo creo que esa es la básica. Tenemos obviamente en el mercado inmunomoduladores o cosas que te ayudan, claro, pero el colocarte vitaminas, el que te hagas ejercicio, el que tengas una buena nutrición te ayuda. Si colocas, perdón, sí. Sí, pero cuando vimos el día de suplementación aquí hace mucho tiempo dijeron Sí. que si tú comes bien no tienes por qué llenarte de suplementos, sí que tengas una claro. alimentación balanceada y comentaron también dormir bien y hacer ejercicio para tener un sistema inmune bien. De acuerdo. ¿Algo más? De acuerdo, pero yo creo que sí, si tú tuvieras la oportunidad de una inmunomodulación externa, claro que te ayuda. A propósito de la suplementación y todo, la gente está angustiada por los niveles de vitamina D, que también fue algo que dejó muy claro la pandemia, que había una deficiencia importante en la población en general. Bueno. Esta deficiencia de vitamina se ve afectada ahora por la sombra, porque no hay demasiada luz del sol por la época invernal, o la gente tiene que tener alguna precaución específica por esa vitamina. La vitamina D ya teníamos, yo creo que antes de la pandemia ya sabíamos qué hacía.
El detalle es que no teníamos como todo el concepto completo. Cuando llegó, todo el mundo dijo, tómate vitamina D y funciona, claro, porque funciona como algo que tu cuerpo necesita, porque lo que tú tienes no tienes el requerimiento completo. Entonces sí requieres una dosis suplementaria. Una pregunta ahí, ¿habría que medirse niveles de vitamina D? Porque a mucha gente que tiene niveles normales los sobresuplementaron. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, es que yo creo que el punto es que la gente no sabe la dosis correcta de vitamina D. O sea, para mí ese es el punto. Yo creo que aquí lo que es importante es, como decimos, mantener buenos estilos de vida, que incluye la nutrición, o sea, balanceada, el ejercicio, la actividad física, dormir bien es súper importante para el sistema inmunológico. La salud mental que mencionaban en la cápsula es muy importante, y eso tiene que ver con el estilo de vida balanceado, trabajo, descanso, familia, recreación. Entonces, los casos de suplementación, los casos de que necesitamos prescribir algún medicamento adicional para que nos ayude al sistema inmune están indicados, pero solamente en una fracción muy pequeña de la población que tiene déficit por lo mismo de su enfermedad, de sus condiciones médicas. ¿Y qué es medible, es objetivo? Yo creo que el mensaje aquí tiene que ser, mientras tú estés visitando a tu médico, estás consultando a tu médico para tu enfermedad, él es el que te va a proveer la información de cuándo hacerte tus laboratorios, tus exámenes de laboratorio, si es que tienes alguna deficiencia, la cantidad del suplemento que vas a tomar y el tipo de suplementación, porque tampoco es que se pueda dar esa información al público en general de, bueno, entonces tómanse esto todos y van a estar bien, ¿no? Pero quizás si revísense la vitamina D, pídanle a su médico que se las revise y vean qué asesoría pueden tener. Realmente estaría modificada o en niveles bajos en personas con condiciones preexistentes, personas sanas de la población general, mientras mantengan una nutrición balanceada, va a ser suficiente. Yo sí voy a comentar solamente rápidamente. La dosis de adulto de vitamina D debe ser de 9 a 12,000 unidades por semana. Aunque acuérdense que no estamos recomendando que la tomen, ¿eh? En este programa no damos indicaciones médicas. Mejor que lo supervise su médico. Sí, yo creo que eso es importante. Okay. No se automediquen, eso insistimos mucho aquí. Midor quiere saber si las pruebas rápidas que viven en el mercado, que venden en el mercado, actualmente están detectando la nueva variante. Algo importante, considerando la prueba de diagnósticas, por ejemplo, hemos platicado, los sublinajes de las variantes van a existir constantemente. Eso es para todos los virus. Los rendimientos diagnósticos de las pruebas hay que reconocer. Platicábamos, por ejemplo, diagnóstico correcto, prueba correcta, tratamiento correcto, sin obviamente todo el sesgo de lo que viene, ¿no? Entonces, veíamos, por ejemplo, cuándo pedir una prueba correcta en el tiempo correcto. Es decir, cuándo me hago una PCR, cuándo me hago un antígeno, y desafortunadamente cuando se hacían las pruebas o mediciones de anticuerpos, cuando no eran justificables. Una prueba rápida es exclusivamente en los primeros días de enfermedad. Después de ahí el rendimiento diagnóstico va bajando. Los sublinajes han bajado relativamente un poco más el rendimiento diagnóstico. Siguen funcionando, por supuesto, relativamente un poquito menos al linaje inicial, pero sí han bajado relativamente un poquito el rendimiento diagnóstico. ¿Aplicables, reproducibles? Por supuesto que sí, sobre todo en alguien que tuvo un contacto epidemiológico, que tiene síntomas, que entra en tiempo, por supuesto que es recomendable. Solamente saber cuándo hacerla. Si tuviste un contacto hace 7 días, una prueba rápida probablemente va a salir negativa sin que no tengas COVID, donde a lo mejor te va a servir mejor una PCR para aumentar ese diagnóstico, ¿no? Solamente clarificar eso, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. Doctor, ¿puede volver a repetir a qué edad se deben de empezar a vacunar los niños? No, ¿pero de qué? De COVID. Es que ese es todo un tema. Porque el COVID especialmente se sugiere, Estados Unidos de hecho se hizo protocolos de los niños de 6 meses, pero el detalle es que se autorizó a partir de los 3 años. O sea, a partir de los 3 años tú puedes manejar, el detalle es la dosis, porque sí variaba de 30 unidades a 10 unidades. Y la dosis de Omicron en niños es de 10 unidades, ¿no? Hay esquemas, hay vacunas autorizadas para uso en adultos y hay vacunas autorizadas de diferentes tipos para uso a diferentes edades. Entonces, aquí sí sería bueno que se acercaran a los pediatras, sobre todo los niños de menos de 6 años, de 6 meses a 5 años, con los pediatras, porque ellos son los que van a poder reclutar a los niños
juntarlos porque son esquemas de dosis de 10 dosis, entonces necesitamos juntar en menos de 24 horas a 10 niños para aplicarles la vacuna. A partir de los 6 años en adelante ya es más fácil vacunar a los niños y a los adultos porque vienen en viales unidosis. Entonces ya no es necesario tener a todos juntos al mismo tiempo para vacunarlos, simplemente hay que citarlos en un rango de tiempo de alrededor de 2 meses, porque pues las vacunas de RNA tienen una fecha de caducidad muy limitada y entonces tenemos que estar muy al pendientes de la red de frío. Pero sí es importante vacunarlos y se tienen que poner de acuerdo con su pediatra. Y nada más, pero para resumir rápido, a partir de los 3 años yo diría que es una buena oportunidad vacunarlos para COVID. Muchas gracias. Es una pregunta que ya ha salido antes, pero no ha quedado clara en la audiencia. Laura Elena Muñoz fue vacunada en el ISSSTE. Le pusieron vacunas contra influenza y COVID. Ella vive con diabetes controlada, pero pregunta, ahora que llegue la nueva, ¿se debe vacunar? La insistencia, sí, al mes. Todas las personas con enfermedades preexistentes deben de extremar esta indicación de actualizar su esquema de vacunación. Bien. Y recordarle a la audiencia el teléfono del centro del contacto con la audiencia, que es 55 51 66 40 00, en donde también estamos atendiendo las llamadas. Pepe, al momento las redes. Pues ahora vamos a brincar a platicar de influenza y tenemos aquí esta cápsula. La influenza es una infección viral de las vías respiratorias que se genera o se condiciona por un virus que tiene 2 proteínas principales que son las que hacen que se una a las células del epitelio respiratorio, es decir, las células que recubren el tracto respiratorio. La influenza tiene un periodo de incubación de 4 días, la media son 2 días. Es muy singular porque el paciente prácticamente recuerda el día que le dio fiebre. Inician con una fiebre súbita, 38 a 40 grados centígrados. El paciente se ve rojo, como si estuviera ruborizado, y ahí se agrega el dolor de garganta. La garganta se ve muy roja cuando la exploramos y tienen ataque al estado general, dolor de cuerpo, dolor muscular y congestión nasal. Cada año puede cambiar estos virus, pueden tener mutaciones pequeñas que hacen que se escape de nuestro sistema inmunológico. De ahí que si yo me vacuné un año previo, probablemente la vacuna pueda no cubrirme para la cepa que esté más frecuente el siguiente año. De ahí la importancia de siempre estar pendientes de las campañas de vacunación y vacunarnos oportunamente. Este virus tiene una mayor prevalencia durante los meses de octubre a febrero o marzo incluso. Luego entonces lo ideal es vacunarnos durante el mes de octubre o noviembre, que es cuando empiezan las campañas de vacunación, sobre todo para disminuir los riesgos de contagio y proteger a nuestras poblaciones vulnerables, como lo son los niños menores de 5 años, en particular los niños menores de 6 meses, los adultos mayores de 65 años de edad, pacientes que tengan diabetes, cáncer, tratamientos inmunosupresores, y nuestras pacientes que tengan embarazo también son poblaciones de riesgo que tenemos que proteger ante estas infecciones. Influenza, doctores. Sabemos que cada año alrededor de septiembre, octubre empiezan a reaparecer casos y comentaron ustedes anteriormente que hay que estarse vacunando porque en base a lo que hubo este año se toman acciones para llevar a cabo la vacuna del próximo año. Entonces, esa es influenza estacional, ya le decimos que es por estaciones. Y la gente dice, ¿me tengo que vacunar cada septiembre, octubre? Sí, el virus muta cada año y entonces tenemos que actualizar la vacuna contra el último tipo de virus que está circulando en la comunidad. Y entonces por eso es que cada año nos tenemos que estar vacunando para estar, es como la verificación del coche, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar en lo más reciente para disminuir la posibilidad de que me dé influenza o que si desarrollo influenza, pues sea un caso de influenza grave. Okay, porque la influenza puede ponerse fea de un momento a otro. Sí, yo creo que también aquí, que no mencionaron en la cápsula y casi nadie lo toma en cuenta, es dar el mensaje a los viajeros internacionales. Las personas viajan en esta temporada del año, más que en otras. ¿Por qué? Pues porque van a visitar a su familia o amigos, ¿no? Por las temporadas invernales, de Navidad, de fin de año. Y los viajeros son una población susceptible a enfermar de influenza y a complicarse. Y los viajeros, curiosamente, la mayor cantidad de los viajeros está en una edad de entre los 20 y los 40 años de edad. Y 1 de cada 10 porta el virus de la influenza en un aeropuerto internacional. Entonces, aunque no estén contemplados dentro de la campaña nacional de vacunación, porque no lo están, la campaña está dirigida a mayores de 60, niños y personas con comorbilidades,
sí deben de vacunarse con anticipación. Recordar que la vacuna tarda en hacer efecto, en alcanzar su protección máxima hasta 14 días, entonces se tiene uno que vacunar con tiempo, tanto de viaje como con tiempo para iniciar la temporada. ¿Y las personas que son migrantes? Bueno, las personas migrantes hay de dos tipos, ¿no? Los que tienen recursos para viajar, que normalmente viajan en avión, en tren, y los migrantes irregulares que van, normalmente son los transfronterizos de la frontera sur a la norte. Todos los migrantes tienen alto riesgo, incluyendo los irregulares. Entonces sí deben de acercarse a los centros de salud para ser vacunados, recordando que el sistema de salud mexicano tiene una política de acceso universal. Entonces, idealmente no deberían de pedirles identificación, ni pasaporte, ni CUR. Este temor de que si yo llego y me vacunan, o sea, no debe de existir. No debe de existir. Sea mi condición que tenga yo en México, tengo derecho a vacunarme. Exactamente. Entonces, ¿todo mundo nos deberemos de vacunar? ¿En niños? También. ¿A partir de qué edad? Evidentemente, no, es que el niño de influenza puedes vacunar a partir de los 6 meses. Ok, es importante también. Pero algo que iba a comentar hace rato es que cuando llegó la pandemia teníamos COVID, influenza y otros virus. Ahorita actualmente se está modificando mucho toda la estructura que tenemos de virus. Entonces yo creo que cuando tenemos COVID y ya tenemos la parte de manejar eso, tenemos influenza y podemos protegernos, claro. Y si tienes oportunidad de otras cosas, pues ponte otras cosas, ¿no? Como claro, mientras más puedas prevenir, claro, es ideal. Es importante hablar de influenza porque quien haya tenido influenza saben de qué estamos hablando. Normalmente no es una gripita. El paciente con influenza, si nos pudieran platicar un poquito de los signos y síntomas, se sienten muy mal. Sí, la realidad es que la enfermedad tipo influenza sí es peculiar desde cómo empieza. Es una enfermedad viral rápida. A diferencia que vimos en COVID, estos días como que no empezabas como tan rápido, eras medio lento y luego te prendías. Influenza es aguda. Es una influenza, es un cuadro respiratorio. Es el cuadro del cuerpo cortado, el flujo nasal, la congestión, es mucha síntoma respiratoria. Sin embargo, la fiebre es súbita, es una fiebre de difícil control y tienes una ventana rápida para empezar el tratamiento, que eso es bien importante también. Sin embargo, en grupos vulnerables, esta enfermedad, a diferencia de COVID, que tenía otros lugares que le afectaba en órganos, influenza, su neumonía significativa, digo, evidentemente igual que COVID, pero esta no tendría tantas manifestaciones como extrapulmonares, por ejemplo. Esta se enfocaba más arriba, aguda, neumonía, y si eras grupo vulnerable te iba mal, ¿no? Y si salías de ventana de tiempo en tratamiento, pues peor aún, ¿no? Entonces sí es importante reconocer que al ser una enfermedad rápida y demás, es uno de los diagnósticos diferenciales que el clínico debe sugerir, ¿no? Para y es que los síntomas son similares a otras infecciones. Te voy a interrumpir ahí, Doc, porque nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar a platicar sobre los síntomas de influenza porque hay que tenerla en mente para poderla diagnosticar. Y para poderla diagnosticar necesitamos de la ayuda de la población general, porque si el que tiene la población general no busca ayuda médica o no se va a hacer examen, no la vamos a detectar nunca. Ese es el objetivo que tenemos aquí en Diálogos en Confianza, es concientizarlo de lo que está ocurriendo con las enfermedades virales. Pero vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, sí, doctor, para que platiquemos de esto. El SARS-CoV-2, causante de COVID-19, tiene mutaciones con el tiempo. La mayoría no afecta significativamente sus características, pero algunas sí pueden facilitar su propagación, aumentar la gravedad de la enfermedad o reducir la efectividad de vacunas y tratamientos. Organización Mundial de la Salud. Pues mucho ojo con las enfermedades virales, es el tema de esta mañana, aquí totalmente en vivo desde el 11 en Diálogos en Confianza. Y mire, quiero invitarle a la cartelera pues del día de mañana que va a haber aquí en Diálogos en Confianza. Actualmente hay una forma diversa de comunicarse con los hijos y eso genera a veces cierta discordancia o preocupación entre los padres. Mañana de eso se trata el tema aquí en Diálogos en Confianza, así que yo le recomiendo no perderse este interesante programa. La Secretaría de Salud inició desde el 15 de octubre anterior la campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2024-2025 y así proteger a la población más vulnerable. Doctor, interrumpí, vamos a hablar de los síntomas de influenza. Ahora sí, platícanos. La verdad es que
las infecciones de vías respiratorias altas tienen síntomas muy similares y entonces por solo sintomatología, la verdad es que es indistinguible que yo diga es COVID, es BCR, es influenza, no. ¿Qué es BCR? Virus incisional respiratorio. Ahorita vamos a platicar de eso. Le damos la abreviatura. Y entonces pueden dar estornudos, moco, tos, dolor de garganta, dolor de articulaciones, de huesos. Influenza particularmente creo que causa mucho dolor de cabeza. Y antes también decíamos, bueno, se le fue el olfato, seguro es COVID. La verdad es que solo 1 de cada 3 personas pierde el olfato por COVID, pero sí es más frecuente los problemas del olfato en COVID que en influenza. Y entonces, pues es un cuadro respiratorio, pero particularmente creo que influenza da más síntomas corporales, más dolor que COVID-19, por ejemplo. ¿Y la fiebre importante? Y la fiebre en los dos casos, en algunas revistas dicen que influenza causa una fiebre mucho más alta que COVID, pero la verdad es que es muy similar. Y como decía Iván, influenza es un poquito más rápida. O sea, COVID da su tiempo de incubación es un poquito más largo, los síntomas son un poquito más insidiosos, e influenza es un poquito más breve, entre que probablemente estuve expuesto y empezó a desarrollar los síntomas. Y sobre todo aquí es importante que ustedes no se preocupen por, híjole, ¿tendré influenza o tendré COVID? Afortunadamente se pueden diagnosticar. Y en influenza es muy importante porque el doctor ya lo comentó hace unos momentos. El saber que tienes influenza te hace susceptible, o más bien te pone ahí para que recibas tratamiento. Y existe tratamiento para la influenza y el tratamiento, acuérdense que aquí no damos recetas, pero es un tratamiento existente. Normalmente para enfermedades virales, si lo hemos platicado en otros momentos, no hay tanto tratamiento contra el virus y aquí sí hay. ¿Qué nos pueden decir de esto, doctores? Aquí es bien importante comentarlo, ¿no? Lo habíamos platicado. El diagnóstico correcto hace utilizar de forma no desmesurada tratamientos antivirales o antibióticos de forma excesiva. Entonces, influenza es una de las entidades virales perfectamente estudiadas. Tenemos algoritmos de tratamiento y ventanas de tratamiento. Algo que a veces omitimos los especialistas es, tienes síntomas, tienes 5 días de evolución. Desafortunadamente el tratamiento en influenza tiene una temporalidad para ver su mejor eficacia. ¿Qué quiere decir eso para que la gente nos entienda? Tienes el diagnóstico presuntivo clínico. El paciente, por supuesto que no va a saber qué es lo que tiene, pero el clínico tiene que tener el entrenamiento para saber qué es de los diagnósticos diferenciales para poderlos empezar a tratar, ¿no? Y tienes una ventana de 2 a 3 días máximo para poderle ofertar en la máxima ejecución del tratamiento para que funcione de forma efectiva. Esto quiere decir que si tú tratas demasiado tarde la influenza ya no le va a funcionar. Es probable que no va a funcionar, es probable que no va a funcionar. Y ojo, bien importante, a diferencia de COVID, influenza tiene una coinfección bacteriana importante. Ok, ahorita vamos un poquito más adelante en el bloque a hablar de eso porque sí, es un tema álgido que ustedes que se dedican a los agentes externos, es bien importante que hablemos del uso y abuso de los antibióticos, que creo que aunque sea nada más por arriba, que les queden ustedes muy claro. Pero en influenza, como dice el doctor, tienes una ventanita, tienes unos días para tratarlo. Entonces, el mensaje a la población general, y estoy pensando en alguien que me habló este fin de semana que me dijo, es que tengo una gripa que me está dando una lata horrible. Le dije, ¿no será COVID, no será influenza? Y dice, pues no sé. Le dije, vete a hacer exámenes. Y todo el mundo dice, ay, qué flojera, dejo que se me pase la gripa. Pues, ¿qué creen? Que sí tenía influenza. Y afortunadamente entró en tratamiento y te modifica. Te modifica rápidamente el curso de la enfermedad y te puede evitar las complicaciones que mencionamos anteriormente. ¿Qué tal es la influenza en niños, doctor? Frecuente. Hay algo que hace rato quería comentar. Cuando llegó la primera epidemia de influenza en México, teníamos una gran ventaja. Había tratamiento. Ya existía tratamiento. Para COVID no. Evidentemente la parte de manejo sobre la parte pediátrica es interesante y es rápida. De hecho, comentaban hace rato la parte de, pues te da sintomatología muy rápida, fiebre persistente, fiebre alta, cuerpo cortado, mal estado. Y ya para mí, en lo personal, sí, la fiebre para mí es un foco cardinal. Sí, yo sí creo que es un poco más alta que el COVID. O sea, influenza es más alta. ¿Sabes qué otro grupo no hemos mencionado? Sí es súper importante que se vacune, el grupo de las embarazadas. Okay. Eso es sumamente importante que se vacune contra influenza, porque si es que da influenza en una embarazada, tiene una alta letalidad. Entonces, sí es importante que se vacunen. Reduce prácticamente a la mitad el riesgo de letalidad en una embarazada la vacunación. Importante. Entonces, por favor, este grupo es de alto riesgo, hay que vacunarse, hay que hacerlo con toda seguridad, recordar que las vacunas de influenza son seguras y altamente efectivas. Realmente no. Otro mito que es relevante mencionar
es que la vacuna de influenza no te puede generar la enfermedad. ¿Por qué? Porque las vacunas de influenza que están actualmente en todo el mundo cuentan con una tecnología en donde los virus se parten, se fraccionan y aparte se seleccionan las partículas que generan mayor protección en nuestro cuerpo y entonces esas son las que se inyectan, purificadas. Entonces son virus fraccionados y muertos. No te puede dar la enfermedad. No te puede dar la enfermedad. Lo que sí puede ser es que si dejamos pasar mucho tiempo en este proceso de decisión o indecisión, podemos estar más cercanos al incremento exponencial en el número de casos y cuando nos vacunemos podemos estar frente ya a una infección y es lo que las personas asocian. Bueno, es que me vacuné y me dio influenza. Bueno, es que ya estabas vacunándote en la época de mayor casos de influenza. El chiste es vacunarse antes de que empiecen la mayor cantidad de influenza, que es en este momento. Ahorita es noviembre. Noviembre y están desde octubre, o sea que aprovechar, no digan, me voy a vacunar hasta febrero, no, pues ya qué. No, pero esto es importante, la temporalidad de la aplicación de vacunas es muy importante en influenza, justo para disminuir esta curva, hacerla más chiquita, disminuir, no solo se trata de ti en infecciones virales, como dijo el doctor, se trata de los que están alrededor tuyo. Probablemente si tú eres alguien joven que hace ejercicio y te dices, bueno, me la pasé mal 4 días, sí. Pero si tú le pegas eso a tu abuelita que tiene diabetes o a tu tío que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puedes causar indirectamente un daño muy severo. Entonces, esto fue la influenza, hay que vacunarse, pero hay otros virus y ha salido a la luz un virus que existe desde que yo me acuerdo que cuando estudié la carrera nos lo mencionaron, el virus sincicial respiratorio. ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Lo oímos por todos lados. ¿Qué pasa? Bueno, cada vez más, justamente creo que tenemos algunas semanas que el repunte de sincicial respiratorio se ha dado muy fuerte, prácticamente en muchos hospitales. La parte pediátrica está sobresaturada actualmente del virus por las infecciones que está habiendo, porque ha ido desplazando. Algo que nos pasó en la pandemia es que tenemos COVID durante 2 años, 8 meses, bajó el COVID y entraron los otros. ¿Cuáles los otros? Pues los demás, rinovirus, adenovirus, y uno de ellos es sincicial. Porque también, otra cosa que no hemos comentado es que cuando llegó la pandemia, tú tenías COVID, pero a veces tenías otro virus. Tenías otro virus lateral o a la par. Entonces es importante que a veces solo tienes sincicial y puedes tener otro virus. Ok, ¿y ese virus sincicial qué hace? ¿Te da otro tipo de gripa, pero se puede complicar también? Te da un poco de resfriado fuerte, pero algo que sí te da, a diferencia de influenza y de COVID, el dato de broncoespasmo en la parte pulmonar es muy alto. ¿Qué quiere decir broncoespasmo, doctor? Se te cierra el bronquio de una manera interesante. Digamos, no es una crisis. ¿Tipo asma? Tipo asma, exactamente. Ok, entonces van a chiflar. Se está cerrando el árbol respiratorio y no pasa el aire adecuadamente. Esto evidentemente puede ser serio y es importante que lo conozcan. Y se me ocurre un grupo al que Citlali y yo nos vamos a identificar inmediatamente. Los alérgicos pensamos, me dio alergia más fuerte. Y porque muchos que vivimos en la Ciudad de México, sé que nos ven por todos lados, pero en la Ciudad de México es la polinización del fresno ahorita y 1, 2, 3 por mí por Citlali, nos va como en feria. Entonces, ¿qué pasa con la gente que tenemos alergias? ¿Cómo diferencias? Bueno, sí es más vulnerable, lo hemos comentado en la parte de factor de riesgo, pero evidentemente en esta población es más alto. Pero creo que sincicial le pega a toda la población. O sea, evidentemente sí, pero le pega obviamente más a esas personas, a la parte que es más sensible. ¿Cómo diferenciamos una alergia de un cuadro infeccioso? ¿O se lo dejamos al médico? No, yo creo que ya lo compartía Joaquín hace un momento. En la parte viral, los cuadros clínicos, hay que tomar en cuenta que los periodos estos de inicio de los síntomas pueden simular y emular cualquier cuadro. Es poco probable que atinemos, podemos presumiblemente decir, sugiere influenza, sugiere SARS, sugiere otro virus, ¿no? Sin embargo, el comportamiento clínico de los 3 tiene un curso relativamente distinto. Los 3 potencialmente letales, los 3 potencialmente capaces de meter a un paciente a un tubo para poder respirar. Sin embargo, lo que vimos con sincicial respiratorio es que grupos pequeños, donde hacen esos espasmos severos, el del 65 y más, el que tiene patología estructural y funcional, son los grupos que más representan. Entonces, un cuadro alérgico es un cuadro que tienes el flujo, la congestión, el ojo lloroso, pero no tienes tanto los síntomas generales alrededor, ¿no? Si bien BCR, que así le decimos a sincicial respiratorio, te da el cuadro viral de una enfermedad sugestiva tipo influenza, ¿no? O sea, las fiebres elevadas, las fiebres de bajo grado, el cuerpo cortado, cosa que a un paciente alérgico no le da. Entonces, de entrada, tienes un paciente que no tiene síntomas sistémicos, más que predomina el flujo, la congestión, dices, bueno,
esto sugiere más un paciente con alguna reactividad bronquial o más de esto. Sin embargo, el diagnóstico es importante determinarlo. El diagnóstico de BCR es con una PCR, ¿no? Para poderlo documentar. Ahora, ¿no? algo que quiero comentar es que tenemos una ventaja en los últimos meses, que antes tú tenías prueba de COVID aislada, prueba de enfermedad aislada, y siempre el virus incisional respiratorio venía con el panel completo. Entonces era prácticamente poco accesible para la población porque es muy caro. Estamos hablando de muchos pesos. ¿Qué pasó ahorita? Y en los últimos meses, gracias a Dios, casi todos los laboratorios privados e institucionales modificaron. Entonces puedes tomar sincicial respiratorio solo como virus aislado, que ese te da una ventaja, porque vas a identificar el virus como un COVID o como una influenza. ¿Y de qué sirve que sepamos que hay virus sincicial respiratorio porque no hay un tratamiento contra el virus? No, pero sí la gravedad. Eso sí cambia mucho. O sea, no es lo mismo hablar de sincicial que un virus de influenza. Definitivamente el virus sincicial respiratorio ha aumentado mucho el proceso de cuadro bronquial y la complicación a una neumonía bacteriana es muy factible. Ahorita vamos a eso. No hemos hablado de bacterias en todo lo que va del programa. Fíjense, y lo estoy haciendo a propósito con jiribilla, porque ahorita vamos a hablar de ellas. Es importante entonces para el médico, ¿qué se le hace a un paciente que tiene virus sincicial respiratorio? Bueno, manejarlo como... ¿Cómo? Ese paciente sí hay que nebulizarlo, sí se tiene que nebulizar. Hay diferentes maneras de manejo. Okay, nada más nebulizarlo. Entonces sí es importante saber, porque se pueden tomar medidas terapéuticas. Claro. ¿También en adultos, doctores? Sí, en los adultos también, o sea, poblaciones especiales, adultos mayores o con alguna enfermedad. Suelen ser pacientes que cursan con un cuadro gripal y empiezan con, ay doctor, es que como que me estoy haciendo asmático. No, no es asma, simplemente con revisar al paciente nosotros podemos detectar que tiene ese pequeño silbido. Y la medida es diferente. Bueno, te tengo que hacer prueba de influenza y COVID. ¿Por qué? Para influenza tengo tratamiento antiviral. Para COVID hay esquemas de tratamiento que podemos utilizar que no son antivirales, pero son de soporte. Y en BCR lo que podemos hacer es empezar desde forma temprana inhaladores para disminuir un episodio de espasmo tan severo que tenga que llevarte a hospitalización. Y eso nos permite tomar mejores decisiones, el tener la información de, le hago la prueba rápida para COVID e influenza, que son los más comunes. ¿Son negativos? Pues le hago BCR. Lo digo esto porque la gente que nos está viendo, mucha gente dice, pues tengo una gripa y me quedo en mi casa. Entonces sí es importante detectar que no sea uno de estos por las medidas que acaban de comentar los médicos. Puede ir cualquier persona que nos esté viendo que dice, no voy a ir al doctor por una gripa. ¿Puede ir esa persona sola al laboratorio a solicitar estos 3 virus? Sí. ¿Se pueden hacer? Yo creo que aquí lo más importante... Perdón, doctor, pero la gente comenta que hay unas tablitas en donde te haces la prueba y en esas tablitas que son bastante accesibles y que son incluso caseras, así nos pone la audiencia, se puede ahorrar muchos miles de pesos con respecto a ir a un laboratorio a hacer anticuerpos y quieren saber qué tan confiables son estas pruebas. A ver, lo más importante es consultar al médico. O sea, tenemos que tener la opinión de un experto en salud, un profesional en salud, para saber el tiempo, si estamos a tiempo de hacernos una prueba o no, qué tipo de prueba y la sospecha diagnóstica confirmarla después con un estudio de laboratorio. O sea, el orden lógico de ideas cuando uno está enfermo es primero consultar al médico y después el médico va a decidir con nosotros si necesitamos una prueba y qué prueba es la pertinente y en qué tiempo, ¿no? Entonces, la recomendación a toda la gente que nos está viendo es ve al médico. Exacto. Miren, yo les voy a decir que sí, o sea, me uno al comentario, sin embargo, pues a mí me toca defender a la audiencia es que no y ni modo, yo les voy a decir lo que la gente comenta. Empecé con cuadro respiratorio, fue a mi sistema de salud, me dieron paracetamol, me dijeron que tomara líquidos, que no necesito pruebas y que me vaya a la casa. La gente dice que no es necesaria la prueba en la evaluación médica de rutina, que nosotros estamos aquí diciendo que sí es importante incluso para temas epidemiológicos, como bien lo remarca, doctor, pero lo que está sucediendo es que la gente dice, no, eso no es lo que, eso no es lo que me está pasando. De ahí que también la gente dice, pues ustedes dirán muchas cosas, pero para mí lo práctico es tal, porque ese sistema lógico que usted nos dice, doctor, pues no es económicamente costeable, porque a la gente le conviene muchísimo más hacerse una prueba e irse a la segura. No estoy diciendo que es mi opinión, yo estoy diciendo lo que dice la audiencia. El público, sí. Bueno, por eso estamos aquí, porque primero hay que prevenir vacunándose. Tenemos una buena noticia que la vacuna contra virus sincicial respiratorio ya está a la vuelta de la esquina, seguramente a mediados del próximo año. Ya tendremos la vacuna aquí en México aprobada para adultos mayores y embarazadas y vamos a disminuir mucho las comorbilidades, la letalidad de esta enfermedad en la población. Después, lamentablemente, como ya lo hemos iniciado en este programa diciendo, que el chip hay que cambiarlo. El chip es Sistema de Salud Mexicano
está muy enfocado a la curación, pero acá es la prevención, y la prevención tiene que pasar primero con consultar al profesional de la salud y después ver qué es lo que se hace en conjunto con el profesional de la salud. Si no estamos convencidos, entonces podemos pedir una segunda opinión. Entiendo que los costos aumentan, si es así, pero bueno, ese es el orden lógico de ideas y eso es lo que se debe de recomendar. Ahora, como bien dice Pepe, todos los lunes aquí nos ven muchísimos colegas, estudiantes de medicina, etcétera. Creo que también es mucho esta parte de empezar a sensibilizarnos desde la consulta, porque si llega la persona y minimizamos los síntomas, pues... Claro. Pero algo que le iba a comentar, además regresando al tema del sincicial, es que hay una característica que el virus tiene, te da broncoespasmo por semanas, no te quita en 3 días. A diferencia con un adenovirus o un rinovirus, por ejemplo, son otros virus. Pero especialmente el sincicial sí te da un broncoespasmo que te dura semanas. Esa para mí es una clave como neumólogo, porque evidentemente sí te da una razón que dice, nunca había tenido asma, nunca había tenido alergias, pero el bronquio me silba, tengo dificultad para respirar y algo pasa, entonces hay que abrir el bronquio. Y algo que nada más para complementar, digo, la pregunta que hace la audiencia. Lo ideal es ir al médico y normalmente los médicos deciden, es una persona sin ningún factor de riesgo, vacunada y demás, lo voy a manejar como una enfermedad tipo influenza, que así las agrupamos para los reportes, no necesito la prueba, es válido, pero sí es recomendable que una persona que fue a atención médica y pertenece a alguna de estas poblaciones que hemos mencionado, determinar cuál es la causa porque nos permite tomar mejores decisiones. Ahora, estos cassettes o cartuchos de pruebas rápidas que están accesibles a nivel comercial, la verdad es que sí son útiles, su utilidad diagnóstica es buena, ha disminuido un poquito con las nuevas variantes, como lo decía Iván, pero es algo importante. Tenemos que hacer bien la prueba, todas estas pruebas traen su instructivo, y tiene que ser una prueba autorizada por alguna institución. Normalmente las autoriza la FDA en los Estados Unidos, el Comité Europeo en Europa, y en México está COFEPRIS. ¿Por qué? Porque hay pruebas que se venden en los tianguis, en los mercados, que se venden en internet, en redes sociales, y que no podemos tener la certeza que sean pruebas validadas y que no podríamos nosotros dar una opinión sin un sustento. ¿Cómo le decimos a la gente? En la caja de la prueba de decir, tiene que decir aprobada por COFEPRIS o aprobada por FDA. La caja trae su código de autorización. O uno puede buscar en internet prueba de la marca tal. Aprobada por... Uno puede encontrar que sean pruebas validadas, porque si no, doctor, me hice esta prueba. Híjole, no me deja la certeza y hay que repetirla y sale un resultado distinto. Entonces hay que tomar buenas decisiones. Ahora vamos a platicar de todo esto, entramos a debate, pero esto te lo puedes ahorrar. ¿Cómo? Haciendo prevención. ¿Cuál es la importancia de las vacunas? Vamos a ver la cápsula. Todos nos preguntamos cómo fortalecer nuestro sistema inmune o qué podemos tener para tener un mejor sistema inmunológico. Lo que tiene evidencia es la vacunación. Cada año nos debemos de estar vacunando contra el virus de la influenza, porque cada año la Organización Mundial de la Salud se encarga de monitorizar alrededor del mundo cuáles fueron las cepas más frecuentes que hubieron, y luego entonces se diseña la vacuna con esas cepas más prevalentes y es lo que se diseña para que se vacune la población en general. En el caso del COVID, es otro tipo de virus que tiene una proteína que se llama proteína Spike. Esta proteína Spike tiene varias mutaciones o puede tener varias mutaciones que hace que se generen las variantes que van escapándose a nuestro sistema inmunológico, y de ahí que cada año tengamos que estarnos vacunando contra el COVID contra las nuevas variantes que se van generando constantemente. Nuestro sistema inmunológico está en un constante desarrollo. Son células que están en un constante recambio. Luego entonces tienen que estar teniendo o generándose algo que se llama memoria inmunológica. Actualmente hay unos conceptos muy apasionantes de entrenamiento de la inmunidad. Es decir, nuestro sistema inmune se puede construir y hacer cada vez más saludable a través de buenos hábitos, como es evitar el tabaquismo, como hacer ejercicio aeróbico, consumir alimentos ricos en fibra, evitar los alimentos procesados o ricos en azúcares refinados, esos evitarlos, pero también la vacunación sin duda es una forma de fortalecer a mi sistema inmune, sobre todo porque influenza tiene un pico estacional. Prácticamente empieza en octubre y se prolonga hasta marzo, cuando hay mayor prevalencia del virus de la influenza. Luego entonces es importante acudir a vacunarnos cada vez que hay campañas de vacunación.
Muchísimas gracias, doctor Valente, por la comunicación y por la colaboración en Diálogos en Confianza. Miren, estimados doctores, José Gutiérrez Barrios nos escribe, bueno, a través de sus redes sociales, es la señora Marcela, hace 50 años le dio Guillain-Barré después de una vacuna. La vacuna que se puso fue Sputnik y tuvo una recaída. Ella quiere saber si ahora se puede vacunar después de haber tenido Guillain-Barré. Bueno, la incidencia del síndrome de Guillain-Barré, que es... ¿Qué es? A grandes rasgos, el Guillain-Barré es un problema derivado de una respuesta inmunológica que daña la envoltura de los nervios de una forma sencilla y que puede ser ascendente. Entonces, causa debilidad en las extremidades, disminución de la fuerza, alteraciones de la sensibilidad y que puede causar problemas de la respiración. Esto ocurre no solamente atribuible a una vacuna, porque es algo de lo que hace el movimiento antivacunas. Puede suceder uno de estos casos por cada 1.000.000 de vacunas aplicadas. Es extraordinariamente raro. Pero, por ejemplo, Iván y yo vemos pacientes que tienen infecciones gastrointestinales, les da influenza, les da una infección gastrointestinal por algunas bacterias como Campylobacter jejuni. Otras infecciones, es mucho más frecuente que me dé síndrome de Guillain-Barré por una infección a que me dé por una vacuna. Entonces, las vacunas son súper seguras. Ahora, lo que sí es importante es ver si hay asociación causal, o sea, ¿la vacuna de verdad fue la causa o hubo otro factor? Que nosotros, la mayoría de los casos que hemos visto que parece que fue la vacuna, no fue la vacuna, sino fue algo más. Entonces, ver si de verdad fue la vacuna la que se asoció con el Guillain-Barré y segundo, poner una vacuna distinta. O sea, no tenemos un tipo de vacuna, o sea, hay diferentes tipos de vacunas y las personas que han desarrollado estas complicaciones, que sí se documentó que es por una vacuna, requieren aplicarse la vacuna en un centro hospitalario y dejarse en vigilancia más tiempo. O sea, para responderle específicamente a Marce, o sea, ella podría ser candidata a otro tipo de vacuna de las que ofrecen para COVID, pero tendría que responsablemente ir a preguntar, cuál es para identificar el tipo, porque ella sí nos dice, a mí me dio por la vacunación. El caso rarísimo en millones lo tenemos acá, entonces, pues, para responderle concretamente, sí que vaya a ver, porque no solamente hay un tipo de vacuna, sino diferentes tipos de vacunas. Y en el momento se decide qué vacuna y cuándo se aplica. Es correcto. Bueno, pues también tenemos otras preguntas acerca de si les pueden dar una o dos infecciones al mismo tiempo, si solamente dos virales y una bacteriana, o de pronto uno puede hacerte un cóctel de infecciones derivado de una. Sí se puede, y es común. O sea, lo que pasa es que lo más frecuente es que hablamos siempre de un tipo de infección, o influenza o COVID o otro tipo de virus, ¿no? Pero a veces la coexistencia con virus sí cambia, sobre todo en la parte viral, claro. Pues nos vamos a ir un corte con esta respuesta, mi estimado doctor. Estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Tómense un cafecito y regresen con nosotros. Bien, pues estamos de regreso esta mañana en Diálogos en Confianza. Quiero invitarle a que nos acompañe los lunes que son muy especiales porque son los lunes saludables aquí en el 11, y vamos a platicar de las enfermedades del pene. Muchas veces, pues nosotros nos referimos siquiera al pene con N cantidad de apodos, pero hablar de las enfermedades y reconocer este importante órgano es fundamental. Ya lo saben, tenemos una cita aquí en Diálogos. Quiero invitarle a que nos acompañe, a que vea este resumen de lo mucho que se vivió hoy en Diálogos en Confianza. Esto es un tema muy importante, la conciencia de la cultura de la medicina preventiva, porque en nuestro país y en otros países estamos muy abocados en los sistemas de salud a la medicina tipo curativa. Y es muy importante que a partir de estos momentos, de estas décadas, últimas décadas, se haya fijado la atención en cambiar el chip. Inmunológicamente hablando, lo comentaba la cápsula, hay detrimento en las barreras físicas naturales que todos tenemos, que hacen que las partículas pequeñas, en este caso la parte viral, puedan penetrar esta parte respiratoria. Entonces también tiene un impacto económico, no solo para las industrias o las empresas que no tienen suficientes trabajadores, sino también para el trabajador de la salud, que tiene una mayor demanda asistencial y que también está en riesgo de enfermarse. Entonces también el personal de salud, pues también tienen un mayor número de trabajadores enfermos, entonces todo va de la mano. Yo creo que sí cambió la parte de COVID antes y un después. O sea, la gente está más sensible a las situaciones que pasan, yo eso sí lo creo. O sea, como que antes de la pandemia era un resfriado, después de la pandemia todo el mundo piensa en COVID, aunque no sea COVID, evidentemente piensas en una infección que te está pegando.
Y evidentemente el frío pues sí cambia. Sin embargo, obviamente hay que entender que COVID llegó para quedarse como una enfermedad prevalente, tan es así que cambia el concepto para una endemia, como una posibilidad diagnóstica que va a estar siempre con nosotros. Ya ahora Omicron pasó a la historia prácticamente desde enero del 2024. Ahora las personas tienen que identificar su riesgo. ¿Cómo identificamos nuestros riesgos? Si pertenecemos a los grupos extremos de la vida, que son todas Niños las y personas adultos. mayores de 65 años, incluso las personas a partir de los 50 años ya tienen un riesgo incrementado importante. Los niños menores de 5 años, La vacuna gratis, no. O sea, ok. ahorita se está... Eso. Ajá. Ahorita, en estos momentos, se está distribuyendo en el sector privado. Ajá. Ajá, en los consultorios privados y en algunas farmacias. En las siguientes semanas se espera que se anuncie también la campaña en el sector público dirigido a los grupos de alto riesgo. Ok. Pero hay que dejar pasar cierto tiempo. Normalmente se recomienda de 3 a 4 semanas para poder aplicarse otra vacuna, digamos la vacuna actualizada de COVID. Si Al ya mes. se aplicó una... Llegamos a un punto en el programa que yo creo que es importantísimo que quede perfectamente claro porque lo seguimos viendo todos los médicos, el uso y abuso de antibióticos. Normalmente en enfermedades virales, no más bien normalmente, no debe de usarse antibióticos. Los antibióticos son para bacterias. Doctores, ¿qué pasa con este abuso terrible? Todo el mundo, tienes COVID, tómate esto. Toma antibiótico. Tienes influenza, tienes gripa, tómate esto. Tuviste fiebre, entonces sí es por bacteria. Entonces hay que tomar antibiótico. ¿Qué le puedes decir al público general sobre el abuso terrible que hay en este país de Fíjate, antibióticos? Pepe, que yo sí quiero andar porque lo platicábamos, digo, es un dolor de cabeza de nosotros prácticamente desde que empieza la mañana. Y es que vamos un poquito a formación. Te daba gripa, te daba fiebre, te decía tu mamá, te voy a inyectar una ceftriaxona, ¿no? O una lincomicina, una ampicilina. Formativamente hablando, así estamos estructurados y en la medicina no pasa diferente. Desafortunadamente, al enfocarnos en la prevalencia de enfermedades respiratorias, la confusión entre me siento mal con fiebre, inyéctelo para que se sienta bien, es una premisa constante. Y en el consultorio, cuando la mamá sale sin la receta llena de antibióticos o fármacos, dice, ese médico no sirve, ¿no? Entonces, se vuelve un tabú, incluso en la consulta, de que tengo que darle algo, ¿no? Para tratar de mitigar la ansiedad, en el entendido que la gran prevalencia de las enfermedades son respiratorias, que hay ciertos contextos en los cuales viene una coinfección. Una coinfección es que hay un segundo agente infeccioso causante de la enfermedad, que son las entidades de las menos. Lo platicábamos hace un momento en influenza, que ese se cuesta un poquito aparte. Pero la normalidad o la prevalencia del resto de virus normalmente no corresponde a uso de antibióticos, ¿no? Y desafortunadamente, digo, aquí está Joaquín, viendo recetas caóticas de 2, 3 antibióticos en las cuales ni siquiera logras entender por qué se quedó esas combinaciones o por qué se inició el tratamiento, que ojo, ciertos contextos sí pueden ser justificables, ¿no? Pero si el mensaje que queremos llegar a la gente es la gran prevalencia o la gran constante de la enfermedad respiratoria va a ser aguda viral y se va a autolimitar, con sin y a pesar del médico. No por la fiebre le falta el antibiótico, cuidado, es ahí donde entramos a decir, tienes que ser valorado por un especialista y si puede ser entrenado en enfermedades infecciosas, perfecto, y si no, al menos un facultativo, ¿no? Y es que la idea común es, tiene fiebre, antibiótico. Tiene el moco verde, hay que ponerle antibiótico. No mejora, hay que darle antibiótico. Y es una idea equivocada. 9 de cada 10 infecciones de vías respiratorias altas son virales. Y no sirve para nada el antibiótico. Para nada. El único efecto del antibiótico va a ser para la ansiedad del médico o de la mamá. O sea, en los niños es común, es que el doctor no le dio antibiótico. No, voy a irme con otro doctor y entonces el familiar se va contento con la receta. Y es una idea común. Mientras más medicina es mejor. No. El tratamiento sintomático para las infecciones virales es suficiente y es adecuado. Y el problema de dar el antibiótico, doctor, pero no me va a pasar nada. No lo sé. Porque el dar antibiótico favorece que probablemente en el futuro, si me da una infección por alguna bacteria, esa bacteria puede ser resistente a los antibióticos y entonces ya el escenario para nosotros que le doy es más difícil. Y entonces la premisa es tratar de no usar antibióticos e incluso no exigirlos al médico. El médico va a tomar la decisión si lo requiere o no lo requiere. De hecho, el problema de la resistencia de antibióticos ha escalado a tal nivel
que a nivel global ya es un punto muy importante en la agenda de salud pública, incluso de la Organización Mundial de la Salud, porque se está pensando que va a ser uno de los detonantes más importantes a combatir en los siguientes 10 a 15 años. Para darnos una idea, se hizo un metaanálisis que es un análisis muy exhaustivo, que en los primeros 2 años de la pandemia de COVID-19 teníamos que solamente 3 de cada 10 casos de COVID-19 podían estar conviviendo con una coinfección, digamos con otro virus, con otra bacteria, aparte de COVID-19. En contraste, encontraron que 7 de cada 10 casos, de esos casos, tomaban un antibiótico, a pesar de que solamente 3 de cada 10 lo requerían. Entonces vean la cantidad tan abusiva de antibióticos que se estaba dando por parte del personal de la salud, a pesar de que la gran mayoría de los casos solamente tenía COVID-19, incluso también porque en los primeros años de COVID solamente circulaba COVID-19, era difícil que circulaban, se suprimió la circulación de otros agentes infecciosos. Esto es muy importante porque también les ha pasado que te habla un paciente, te dice, ya no podía más con la gripa, me tomé ayer en la noche el antibiótico y hoy amanecí perfecto. Eso no tiene nada que ver con el antibiótico. El antibiótico toma un tiempo para actuar. ¿Le podrían explicar esto a la gente? Porque dicen, me tomé el antibiótico y me curé de inmediato. Y pues no, hay una curva de crecimiento bacteriano. Explíquenles para que no sea yo que no soy infectólogo. Es muy sencillo, ¿no? La bacteria, para que se desarrolle bien, pues tiene que tener un tiempo para poder desarrollarse y hacer todo el caos en el cuerpo, ¿no? El antibiótico lo que hace, obviamente, es limitar el crecimiento y que esa bacteria siga creciendo, ¿no? Entonces, el tratamiento va dirigido para impedir ese crecimiento. Sin embargo, normalmente los tiempos de un antibiótico en acción en tu cuerpo tienen que ver o se ven influidos por múltiples factores que tienen que ver por dentro. Cuánta proteína tienes, que llegue a tu sangre bien, que el antibiótico llegue correctamente al lugar que elegiste, porque eso también es otra cosa. Si dejaste un antibiótico, tienes que ver que ese antibiótico llegue a donde tú lo quieres. Nos ha tocado ver recetas de antibióticos que van para el pulmón, pero ese antibiótico ni llega al pulmón, ¿no? Entonces me sentí bien cuando te dejaron un antibiótico que dices, pero esto ni siquiera alcanza el pulmón, entonces no te pudiste haber sentido bien. Entonces, para ver una respuesta real satisfactoria del cuadro, si realmente fue bacteriano, pues normalmente le das una temporalidad, ¿no? Para decir, más o menos cuánto tiempo puedes ver una respuesta. Normalmente no podemos, como les digo a los pacientes, no te voy a decir hoy chile, mañana verde y después dulce, ¿no? O sea, no le voy a dar en 24 horas un cambio de tratamiento antimicrobiano, ¿no? Normalmente valoramos si dejamos el antibiótico justificado para una infección bacteriana, no viral, le damos una temporalidad, 2-3 días para poder decir, este paciente está en fallo de mi tratamiento antibiótico para una bacteria. Si la piensas o ya la tienes dirigida en un estudio que diga que es una bacteria, ¿no? Porque si no, nos toca cambiar de que hoy te dejo una cosa, mañana te cambio, luego te cambio, y un error constante. No jaló con uno y le agregas 2, y luego 3. Entonces luego son 4 antibióticos que dices, de los 4 pues ni uno servía, ¿no? Entonces sí tomar en consideración mucho esas cosas bien importantes. Sobre todo el mensaje aquí en Diálogos el día de hoy es no utilicen antibióticos para enfermedades respiratorias, son la minoría que los requieren. Normalmente es una sobreinfección por bacteria. Para virus no sirven. Tengan mucho cuidado. Dicen, no me pasa nada. Sí te puede pasar. Uno, en primer lugar, y vamos a verlo desde este punto más frío, le vas a pegar a tu bolsillo. Los antibióticos no son baratos en general y estás tomando algo que no te sirve para nada, que te va a afectar probablemente de manera sistémica, te va a afectar tu microbiota y no están libres de efectos colaterales. ¿Qué pasa en niños? Las mamás les encanta que a los niños salgan con antibióticos. Sí, es evidente que sí. Pero el detalle es que sí, o sea, algo que cuando estaban comentando, algo que te pasa mucho en esta época es que tú tienes muchos procesos respiratorios superiores. Rinitis persistente. Y eso es algo ¿Qué quiere decir eso para que la gente entienda? Que se inflaman la parte interna de tu nariz. Entonces ahí el 40% de los mexicanos en esta época tenemos una rinitis persistente. Eso genera otras cosas, ¿no? Pero no genera, puede generar sí una infección, pero no es lo más frecuente. Pero sí es frecuente que tengas un proceso respiratorio alto que te esté limitando y la gente piensa que debe de ocupar otra cosa, ¿no? Muy importante, y a todos los médicos que nos están viendo, yo me acuerdo cuando yo daba clases, porque en diarrea ocurre lo mismo, que se lleven este mensaje. Para infecciones diarreicas comunes o respiratorias, no repitan 100 planas, no usen antibiótico, no usen antibiótico, no usen antibiótico. Lo dijeron ya aquí, no fui yo nada más porque luego me dicen que yo tiro.
el paciente se va a curar casi con y a pesar del médico. Entonces, cuidado con el abuso de antibióticos, que es algo muy serio. Vamos a escuchar unos comentarios y vamos hacia el final del programa a retomar un tema viral que no tiene que ver con la temporada, pero quedamos de ponerlos al día en lo que está ocurriendo. Lourdes Campos, de 65 años, de la Ciudad de México, estuvo enferma de las vías respiratorias. Su doctora le recetó Amoxiclav. Las preguntas son las siguientes. ¿Se puede vacunar contra influenza, sí o no? Sí, Sí puede. Si toma los antibióticos y ya se vacunó, ¿o tiene que dejar pasar algún tiempo para volverse a vacunar? ¿no? ¿Para vacunarse después de un uso de antibiótico? Se puede vacunar de manera simultánea. Aquí nada más, lo más importante, generalmente no se indica una vacuna cuando hay un proceso de inflamatorio importante, como es la fiebre, mayor a 38 grados. Ahí sí necesitamos dejar pasar ese proceso inflamatorio para poderlo vacunar. Voy a preguntarlo de esta forma. Si tengo datos de infección respiratoria, solamente tengo moco y malestar general, ¿me puedo vacunar contra influenza o COVID? Sí, sin problema. Miranda tiene 65 años, está en el Estado de México y nos pregunta sobre las personas que viven con VIH, qué cuidados y cuáles vacunas deberían de tener estas personas. Aquí en quienes viven con VIH hay que tomar varias consideraciones. Aquí depende mucho de cómo está el conteo de linfocitos TCD4. ¿Qué son estos? Las células de la defensa. Yo siempre digo que son con las que coordinan el sistema inmunológico. Si una persona que vive con VIH con menos de 200 CD4, hay algunas vacunas que no se deben de aplicar, particularmente vacunas que tengan virus vivos atenuados. O sea, el virus sí es activo, pero está un poquito debilitado. Pero una persona que tiene el sistema inmunológico debilitado puede causar la enfermedad. Entonces hay cierto grupo de vacunas que no se deben de aplicar. Las personas que viven con VIH con más de 200 CD4, la realidad es que se pueden poner la mayoría de las vacunas y es recomendado. Y es un punto de buena práctica. Nosotros que solemos tener consulta de personas que viven con VIH, les damos sus recomendaciones y siempre yo ya les digo, si no te veo en octubre, noviembre porque no te toca cita, ya sabes, te toca influenza. Oye, doctor, la nueva de COVID también. Oye, doctor, la del neumococo, no sé, tráeme tu cartilla. Este año te toca o, ¿sabes qué? Ya estás cubierto. Y bueno, depende. Nuestros pacientes que llegan a los 50, 60 años, bueno, hay algunas otras vacunas que se deben de aplicar, pero aquí depende mucho de cómo está su conteo de linfocitos TCD4 y aquí es su médico el que le va a dar la recomendación. ¿Sabes qué? Sí, póntela ahorita o no, hay que esperarnos cierto tiempo. Pero sí son seguras las vacunas de influenza y COVID, no son de virus vivos atenuados, entonces sí se pueden aplicar sin problema. Muchas gracias, doctor. Alejandra Pacheco quiere saber si la vacuna contra COVID ya llegó para siempre. ¿Cada año será? ¿Cada cuánto me la aplicaré? Pues es por temporadas. En este caso, sí se actualizó para la temporada 2024-25, entonces hay que aplicársela. No podemos sacar la bola de cristal y adivinar el futuro. Tenemos que esperar para la siguiente temporada a ver cómo se comporta COVID y ver si sí está indicada una actualización o no está indicada. Pepe, pues, viruela del mono. Bueno, hablando de actualizaciones, quedamos hace mucho de platicarles qué ha pasado con la viruela del mono. Estamos perfectamente conscientes que no tiene que ver con el frío y estas otras enfermedades virales, pero les prometimos que íbamos a hablar de esto. Aquí tienen esta cápsula. Actualmente la viruela del mono, que fue como inicialmente la conocimos en 2022, ahora hay otra denominación, ¿sí? Que es o viruela símica o mejor Mpox, ¿sí? Que es, vamos, como se conoce en el medio de la salud. Básicamente estas vesículas que se forman como si fuera varicela, de hecho muy parecido a la varicela, y que después se transforman en pústulas, que son así como granitos con pus, y que están acompañados de fiebre, malestar general, en ocasiones dolor de garganta, presencia de adenopatías, que son estas bolitas que podemos sentir en el cuello, en las axilas, en las ingles, etc. Esta es una infección que ha estado presente en el ser humano desde mediados del siglo XX. ¿Sí? El primer caso, de hecho, se identificó en 1970 en un niño en África. Y de ahí pues se ha diseminado a todo el mundo con algunos picos. Los más recientes han sido en el año 2022, hubo un pico y ya después el número de casos disminuyó. Esta es una infección que se transmite primordialmente por contacto cercano, ¿sí? Es decir, por contacto piel con mucosas, pero también puede transmitirse por medio de vías respiratorias. Es decir, cuando una persona está grave, tiene una infección activa, el virus también está presente en las secreciones y eventualmente puede transmitirse por esta vía.
Lo más frecuente, sin embargo, es que se transmita por contacto muy estrecho, y es por ello que en muchos casos se transmite por contacto sexual, y eventualmente también puede haber transmisión por objetos contaminados, ropa, superficies, etc. En México, del año 2022 al año 2024, se han reportado alrededor de 4.500 casos comprobados y alrededor de 7.800 casos sospechosos, es decir, más o menos el 50%. Gracias, doctor. Doctores, ¿qué está pasando en nuestro país? Ya vimos que no es una enfermedad de transmisión sexual, aunque por vía sexual, pues que hay contacto, es más frecuente que se transmita, pero le puede dar inclusive a niños. Entonces, ¿qué hay en nuestro país? ¿En cómo estamos con viruela del mono? Es bien importante porque en el 22, por fortuna, tuvimos una invitación para poder ver sobre la guía del monkeypox. La emergencia de decir qué es lo que va a pasar, veníamos de la pandemia de SARS-CoV-2 y decía la emergencia de preocupación. Ya estaba estudiado, sabemos a qué pertenece, a qué género viral pertenecía, sin embargo aquí preocupaba vía de transmisibilidad, cómo era, ¿no? Entonces, la vía sexual es una de las vías de transmisión que puede hacer esta. Sin embargo, lo comenta bien en la cápsula, no solamente es del contacto directo. Un fomite es aquel cosa inerte que puede tener contacto contigo, es una de las vías de transmisibilidad. La vía de contacto oral del fomite, una barrera de lesión presente que la toques, puede ser vía de transmisibilidad además de la sexual. En el 22 vimos los brotes más acelerados, donde más preocupaba el hecho de decir brote, vamos hacia lo que pasó con SARS-CoV-2, y esta además tenía el agregado de que era el fomite y el contacto sexual a diferente de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bajo esa premisa empezábamos a decir, ¿qué es? ¿Dónde estamos parados? Y no, después veíamos que esto ya estaba estudiado, encontramos que era grupos específicamente más vulnerables que otros, en este caso, aquellos hombres que tienen relaciones con hombres, particularmente por la vía sexual. Sin embargo, también se asociaba el resto de asociaciones que platicábamos de vía de transmisión. Para decir que tienes un contacto estrecho, ¿qué es un contacto estrecho? Hay que marcar qué es un contacto estrecho, ¿no? Si yo te hago así rápido, es un contacto estrecho. Es aquel paciente que tiene ya el diagnóstico confirmado de la enfermedad y que tú tienes una vía de contacto estrecho con esa persona, ¿no? Si fue respiratoria, si fue de contacto directo, si fue por transmisión sexual, para que tú establezcas que es un contacto estrecho. Actualmente la transmisibilidad prácticamente se ha reducido, aunque Europa tuvo casos ya no importados hace prácticamente unos meses. ¿Qué México, pasa en México estamos estabilizados desde ese punto de vista. Ok, ¿no? estamos estables en aunque nos ha tocado ver en pacientes hospitalizados casos graves de monkeypox, en las cuales estas formas aberrantes, diseminadas, extensas, en las cuales sí nos ha tocado desafortunadamente ver, pero que obviamente enfocados en grupos vulnerables, particularmente personas que viven con VIH. Ahora, yo lo que les voy a platicar brevemente es por qué se está aumentando, incrementando la alerta, ¿no? Sí. Está comenzando a circular una nueva variante, o clado, en África Central, que es el 1. La del 2022 que está circulando en México es la variante 2, el clado 2. La 1 es importante que se incremente el nivel de alerta porque esta se puede transmitir más fácilmente a través de las gotas respiratorias y está afectando en 70% de los casos a niños en África Central, de República Democrática del Congo. En México, específicamente los avances que tenemos es que ya se autorizó la vacuna. ¿Ya hay en México vacuna? Ya se autorizó la vacuna y está en proceso las autoridades sanitarias en este momento de adquirir un lote de vacunas dirigidas a estos grupos de riesgo para vacunarlos y limitar esta posible introducción de esta nueva variante que podría cambiar la dinámica de la epidemiología que estamos teniendo. Entonces, se nos acabó básicamente el programa, pero queríamos ponerlos al día. ¿Qué está pasando? Hay una vacuna que ya viene a México, grupos vulnerables se la van a poder aplicar. Esto es importantísimo, pero que no cunde el pánico en la población general. Eso es, yo creo que muy importante que aclaremos. ¿Viene una vacuna a partir de cuándo? ¿Sabemos cuándo? Desconocemos cuándo. Ahorita se están haciendo las gestiones con el fabricante, porque recordemos que ante una alerta sanitaria lo primero que se acaban son las vacunas. Entonces, la OPS tiene un stock reducido, México tiene que estar negociando con los demás países para poder importar las suyas. Entonces, esto es importante. Una pregunta, el Mpox, esa es la palabra adecuada, como le debemos de decir, o viruela símica, no sísmica, sísmicas de temblores, símica de simio, es para que tengamos la terminología adecuada. Y otra cosa, personas que tienen más de 50 años que se vacunaron en aquel entonces,
para la viruela están cubiertas? Están cubiertas porque es una vacuna que afortunadamente brinda inmunidad cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Que te protege para otros virus de la misma familia. Ok, que esto fue, ¿a partir de qué edad se dejó de poner la vacuna de viruela? Como en los 73 más o menos. En el 73 se dejó de poner. Si tienes menos, que hayas nacido antes del 73, probablemente estés cubierto. Esto es importante porque habíamos quedado de ponerlos aquí al día. Llegamos al final del programa y se dieron recomendaciones muy claras, ¿verdad, Citlali? Así es, doctores, reciben la gratitud y el cariño de la audiencia. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestras intérpretes que siempre están con nosotros llevando la información a donde la gente no nos puede escuchar, que es muy importante. A ustedes por acompañarlos. Tomen precauciones, no usen antibiótico, usen cubreboca. No usen antibiótico, usen cubreboca y usen las vacunas, por favor. Tengamos cuidado, lávense muy bien las manos y tratemos de evitar las infecciones respiratorias. Doctores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues esto fue Diálogos en Confianza. Nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos.